¿Qué ocurre cuando lo más fuerte del mundo comienza a preguntarse si el Creador puede ser desafiado? En lo profundo del tiempo, donde no existen calendarios, donde la luz del sol aún no había tocado ciertas cavernas de la creación, allí se reunieron los tres grandes. Behemoth, nacido del polvo con músculos como raíles de bronce, el temblor de su paso estremecía naciones. Leviatán, la bestia del caos marino, cuyo aliento encendía los abismos y cuyo cuerpo era como hierro fundido. Y el águila del juicio, cuyas alas cortaban la atmósfera y cuyas garras nunca habían tocado el suelo. No eran simples criaturas, eran símbolos vivientes del poder absoluto de Dios, guardianes de equilibrio, manifestaciones de la fuerza. Pero algo oscuro había comenzado a crecer en ellos, el pensamiento de independencia. Behemoth fue el primero en hablar. El hombre, débil y breve, ha sido coronado con gloria. Pero nosotros llevamos el poder en nuestras venas. ¿No somos más dignos del trono? Leviatán se alzó, serpenteando entre fuego y agua. Los mares me temen, el infierno me conoce. ¿Por qué inclinarme ante aquel que se oculta? El águila bajó del cielo con un chillido que partió el aire. He volado más alto que los ángeles. He visto puertas que ni los querubines osan tocar. Yo merezco el dominio. Así se formó el concilio de rebelión en un rincón del cosmos sellado por antiguas voces. Pero lo que no sabían era que su orgullo los estaba acercando al ojo del juicio divino. Y el cielo respondió, no con rayos, sino con una presencia que no se podía mirar sin caer de rodillas. Un torbellino descendió, igual al que visitó a Job en su quebranto. El viento se detuvo, el tiempo se tensó, y desde el vórtice habló el Eterno. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Una a una, las palabras del Creador se convirtieron en fuego en sus entrañas. Dios no solo los reprendía, les revelaba la pequeñez de su existencia sin Él. Y entonces el cielo mostró ejemplos. Historias humanas donde la fuerza fue castigada, donde el orgullo fue quebrado. Babel, hombres unidos, construyendo una torre hasta los cielos, con una lengua común y una ambición sin límite. Hagámonos un nombre, dijeron. Génesis 11, 1-4. Pero Dios descendió, y con una sola palabra dividió su lengua, desintegró su poder, y la torre quedó como ruina eterna. El rey Uzías, poderoso y temido, comenzó su reinado con temor de Dios, pero cuando su fama creció, su corazón se enalteció. Entró al templo a ofrecer incienso como si fuera sacerdote, y Dios lo hirió con lepra en la frente, sacándolo en vergüenza. 2 Crónicas 26. Lucifer, el ángel portador de luz, el más bello del cielo, que dijo, «Subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas, seré semejante al Altísimo». Isaías 14, 13-14. Y fue arrojado como rayo a la tierra. Las bestias comenzaron a sentir miedo, no miedo de destrucción, sino del vacío, del silencio que hay fuera de la voluntad del Creador. Vieron que su poder, sin propósito divino, era solo caos disfrazado. Y en un último acto de misericordia, Dios les mostró al hombre más fuerte que alguna vez gobernó. Nabucodonosor, rey de imperios, edificador de Babilonia. El mismo que caminaba entre jardines colgantes y decía, «Yo hice esto con mi poder», y vieron cómo, sin una guerra, sin un enemigo, sin una espada, Dios lo volvió loco. Comía hierba, dormía en el campo, las uñas crecían como garras, su pelo como plumas. Y solo cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció, Él es el Altísimo, su reino es eterno. Daniel 4, 34-35, su cordura volvió, y las bestias preguntaron al fin, ¿seremos como Él? ¿Podemos, aún siendo fuerza pura, caer si olvidamos quién nos creó? Cuando la fortaleza se postra, el juicio del orgullo en las criaturas del poder, toda fuerza que no se rinde, será destruida. No por odio, sino por justicia. No por enojo, sino por santidad. Las criaturas, envueltas en el torbellino, fueron obligadas a mirar el principio y el fin. Dios les mostró cómo incluso Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo.
tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 6-8. No fue con truenos que conquistó el universo, sino con humildad. Y así, en el rostro del Hijo crucificado, las bestias vieron el verdadero poder. Y entonces más visiones. El faraón de Egipto, con su ejército, sus magos, sus dioses, vio su nación destruida plaga tras plaga. No cedió hasta que su propio hijo murió, y aún así quiso resistir. Persiguió a los hebreos, pero en el Mar Rojo las aguas se cerraron sobre su arrogancia. Las ruedas de sus carros se atascaron, no por azar, sino por la mano de Dios. Éxodo 14, 23-28. Acab, rey de Israel, que odiaba la voz de los profetas, buscó alianzas, ídolos, falsos profetas que le dijeran lo que él quería oír. Ignoró la voz de Micaías, y en la batalla, una flecha disparada al azar le atravesó la armadura en su punto débil. Murió desangrado en su carro, porque no hay armadura que cubra el alma rebelde. 1 Reyes 22:34. Herodes Agripa, en los días del Nuevo Testamento, dio un discurso. La gente gritó: «Voz de Dios, no de hombre». Y él no dio gloria a Dios. En ese momento cayó muerto, comido por gusanos. Hechos 12, 21-23. La lección era clara. Todo poder que no se humilla será humillado. Y entonces algo ocurrió. Behemoth cayó sobre sus rodillas. El Leviatán, que jamás se había postrado, se sumergió voluntariamente en el abismo. El águila, que no conocía límite, detuvo su vuelo y descendió al suelo. Las bestias más fuertes de la creación se rindieron, y cuando lo hicieron, el torbellino desapareció. El cielo no los destruyó, porque Dios no castiga la fuerza, castiga el orgullo, y ahora su fuerza había sido consagrada, convertida en obediencia. Un símbolo, ya no eran rebeldes, eran guardianes de la gloria. Vieron el trono, el Cordero, la multitud adorando, y entendieron que el más fuerte entre los fuertes fue el más humilde de todos. ¿Quién eres tú, criatura de polvo y tiempo, para confiar en tu fuerza? Si las bestias más temidas se rindieron, si reyes y ángeles cayeron, ¿te atreverás tú a resistir? Hoy tienes la oportunidad de inclinarte, no por juicio, sino por amor. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será abatido.